Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta emisora Luz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con la programación para este día, estamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño del segmento Gobierno Civil Bíblico. Una bienvenida, ¿cómo están? Muchas gracias, Jorge. Gracias a todas las personas que nos acompañan en este programa de los lunes y los miércoles a las 4 de la tarde sobre el gobierno civil bíblico. Este es el único programa que yo conozco donde se habla sobre el gobierno civil bíblico, la propuesta de Dios a una persona y para una nación. El único sistema de gobierno que realmente produce libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos a nuestro programa hoy. Bienvenida, señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, Molly, y buenas tardes para todos. Y bueno, sí, para nosotros es un placer estar aquí de nuevo compartiendo esas verdades que podemos aprender en la Biblia, ya que es un tema que nos compete a todos, el hecho de nuestro gobierno civil y las transversalidades del mismo. Claro que sí. Me gusta esa palabra de transversal, porque mucha gente me pregunta a mí, bueno, ¿usted por qué todo el tiempo hablan de gobierno? Mucha gente dice, estoy cansado de que hablen de gobierno. Y yo les digo, bueno, lo que pasa es que el gobierno está en todas las áreas de la sociedad. La familia, en la familia hay gobierno. En el deporte hay gobierno. En las artes hay gobierno. En una empresa hay gobierno. Todo el sistema social en el que nos encontramos tiene que ver con gobierno. Entonces el gobierno es transversal al estilo de vida que cualquier persona tenga. Hoy estaremos hablando entonces de gobierno, de las consecuencias de un gobierno humanista, un gobierno pagano. Consecuencias. ¿Qué es lo que pasa en una sociedad cuando se establece un gobierno con las ideas lejos de ser las ideas correctas establecidas por Dios de un gobierno civil? Permítame, le leo una frase de Samuel Adams en Boston en octubre 5 de 1790. Samuel Adams, uno de los grandes hombres, le llama el padre de la revolución de los Estados Unidos. Él dijo lo siguiente: permitan que los teólogos y filósofos, los gobernantes y los patriotas unan sus esfuerzos para renovar esta era. Al plasmar en la mente de los hombres la importancia de educar a sus pequeños niños y niñas, inculcando en sus mentes jóvenes el temor y el amor a la deidad, a Dios y a la filantropía universal. En subordinación a estos maravillosos principios, el amor a su país. Instruirlos en el arte del autogobierno, sin el cual no podrán actuar como una parte sabia en el gobierno de las decisiones tanto grandes como pequeñas. En pocas palabras, guíenles en el estudio y la práctica de las virtudes exaltadas del sistema cristiano y el arte del autogobierno. Samuel Adams en 1790. Tremendo, tremendo poder tener esos registros históricos de personas que entendieron que para que una nación no caiga en ruina, pobreza, no caiga en violencia, no caiga en dependencia, y que realmente se pueda ver en las personas, en las familias, en las regiones y en la nación en general, se pueda ver el desarrollo económico, el desarrollo personal, y se pueda ver realmente que hay un mover de mejoramiento en todas las cosas. Hay una forma para que esto ocurra, pero también hay otro camino que se puede plasmar en donde, en lugar de ver la prosperidad en todas las áreas, se vea entonces la crisis. Aquí en Colombia estamos en un tiempo de crisis. Bueno, está hablando con Michelle. Michelle me decía
la crisis no es solamente en Colombia, la crisis es mundial, crisis mundial. Y hablando pues, porque lo que está ahorita en moda, en el vocabulario de los medios de comunicación, por todo lado, donde uno escucha noticias o habla, está de moda es el dólar se subió de precio. Todo el mundo habla del dólar, todas las noticias. Yo estuve escuchando noticias en la radio mientras manejo el carro y los periodistas todo el tiempo están hablando del dólar, porque sube el dólar, está corriendo, cuánto va, qué va a pasar si sigue adelante, en fin. Como sea, pues hay temas que nos competen a nosotros aquí en Colombia y que en cierta parte pues son muchos modelos que se han tomado de otros países, porque pues la crisis es en toda parte y se quiere responder a la crisis. ¿Cómo responder a una crisis de una sociedad? ¿Cómo responder a la crisis de un país? ¿Cómo hacer para que en lugar de que nos vaya mal, nos vaya bien? Bueno, hoy vamos a estar hablando más de las cosas que nos hacen como país mal, pero Michelle, la clase pasada estuvimos hablando de que para que una nación sea próspera, los ciudadanos de la nación necesitan virtud, tiene que ser gente virtuosa. Hablemos un poquito de eso como introducción a las consecuencias que hay de una nación aplicando un gobierno pagano. Sí, Molly, creo que tú empezaste por el final, ya que empezaste con esta frase tan importante de Adams, en la cual él habla de que realmente la base para que un gobierno funcione y para que una sociedad viva correctamente es este autogobierno. Y precisamente por la falta del mismo, y como hablábamos en el programa pasado, es que llega al poder gobiernos 100% paganos. Y en este momento no estamos hablando de la corrupción que es inherente al hombre que nació redimido, sino que hablamos de realmente esas ideas globalistas que han entrado totalmente en muchos de nuestros gobernantes. Y por eso podemos ver hoy las consecuencias, como tú lo hablabas ahorita, un tema que está ahorita muy en tendencia y por el cual tanto en Twitter como en noticias, en todas partes, o incluso personas que están a favor de la izquierda están preocupados, ya que solamente en Colombia se evaluó 12,96%, o esa fue la última noticia de la cual me enteré, que fue en este mes a principios, y realmente es preocupante porque como lo decíamos, es a nivel global, sí, y pues también puede influir mucho el hecho de que en toda Latinoamérica muchos otros países están teniendo pues los mismos gobiernos socialistas y también muchos otros problemas, pero hay que resaltar que principalmente en Colombia esta devaluación ha sido algo preocupante que en este momento para todas las familias es un tema controversial. Y es por eso que hoy estamos para aquí, para hablar de cómo las elecciones que nosotros hicimos van a tener consecuencias ahora y también, como hay consecuencia, también puede haber un remedio y una solución, que como lo dijiste al principio es el gobierno interno. Claro, yo particularmente he sentido cómo la situación en Colombia se ha puesto crítica en la parte económica, porque pues yo soy el que hago mercado en mi casa, ¿qué te parece? El que hago el mercado, el que voy y compro la leche, la carne, el pan, los huevitos, y este año, los precios de los productos de primera necesidad se han doblado, se han doblado. Yo antes compraba una leche en 2.600, ahora la leche vale 4.600, 4.800 pesos. O sea que hace 3 meses compraba 2 bolsas de leche, con lo que compraba 2 bolsas de leche, ahora ya no puedo. Yo solamente puedo comprar una bolsita de leche. La carne ha subido, el aceite ha subido, algunas cosas parece que pues han quedado en un nivel alto. La papa está, a pesar de que la papa estuvo bien alta de precio, sigue siendo alta, porque la libra de papa antes costaba 400 pesos, máximo 500.
ahora ya vale 1.200 pesos una libra de papa. Y estuvo en 2.000. Bajó un poco, pero se mantiene en un nivel alto. O sea que ya con lo que uno hace 3 meses atrás, hacía un mercadito, un mercadito corriente, ya a esta fecha, hoy, ya uno compra solamente la tercera parte de los productos. Eso muestra una crisis, muestra una situación. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Colombia y los países latinoamericanos? Que están queriendo imitar modelos de gobierno que históricamente no funcionan. Yo me pregunto, ¿por qué la gente no mira a los países donde hay realmente prosperidad, donde hay más libertad? ¿Y por qué no tratan de imitar esa forma de gobierno? ¿Por qué aquí en Colombia queremos imitar la forma de gobierno que no funciona, que no ha funcionado en ningún otro país? ¿Por qué razón nosotros tenemos que imitar algo que ya está registrado históricamente, que no produce la libertad en todas las áreas? Molly, yo creo que para dar respuesta a esta pregunta podríamos simplemente fijarnos en Proverbios y las verdades que nos ofrece. Y es que en Proverbios 16:18 habla de que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así que es precisamente el orgullo y la arrogancia lo que podríamos decir que nos ha llevado hasta olvidarnos de Dios y entrar en este ciclo de imitar a otros. En algún momento de mi vida, lo hace que estoy haciendo el audio Mi Voz Patriota. Yo hice una serie de audios que se llama Una Nación Bajo Ataque. Una Nación Bajo Ataque. Y estaba pensando en eso, que no hay nada más real. No hay nada más real ahora, en el 2022, que ese tema. Colombia, la sociedad colombiana, los colombianos estamos bajo un ataque directo. Y este ataque directo tiene que ver también con un mundo espiritual, ¿no? Porque hablamos de las fuerzas de la maldad que arremeten con un plan maligno para destruir una nación completa. Porque en la historia, por ejemplo, si miramos al pueblo judío, el pueblo judío hubo un plan específico para acabarlos, para aniquilarlos. Gente que se propuso acabar esa nación, acabar a los judíos como personas, y armaron todo un plan bien, ¿cómo se dice? Pensado para llevarlo a cabo. Y pues eso lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Esther. Ese libro de Esther es un libro donde habla de cómo Israel realmente iba a ser destruido, pero Dios intervino y los judíos se libraron y los malvados cayeron. A mí me da esperanza eso, me da esperanza que a sabiendas de que hay un grupo de personas que están interesadas en que Colombia caiga, en que Colombia pierda su fuerza económica, su fuerza moral, su fuerza espiritual, su fuerza educativa. Hay gente que está interesada en que los colombianos estemos viviendo arrastrados y gritando en las calles por ayuda. A mí me da esperanza que Dios tiene un plan para las naciones, y Dios tiene un plan para Colombia. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo? Porque aquí tenemos que hablar de las ideas que se están transmitiendo en la sociedad colombiana. Por ejemplo, una idea muy fuerte de Michelle es que se quiere dar a todos los colombianos, en su mayoría, ¿no?,
a los colombianos se les quiere dar las cosas gratis. Educación gratis, salud gratis, subsidios, dinero para que vivan. Y entonces el gobierno está tratando de mantener esa idea, la idea de una renta, por ejemplo, una renta fija para los colombianos, para las familias, para que cada familia pueda tener reciba mensualmente de parte del gobierno un dinero. Esas ideas, entre otras que vamos a estar mirando ahorita, son las ideas que comienzan a traer distorsión, que comienzan a traer falta de creatividad y producción. Porque una de las cosas que está pasando, por ejemplo, ahora con el dólar en Colombia, que está a 4.600, es que, pues, el dólar sube por una razón también, y es que la gente deja de invertir en la nación. Las inversiones se paran. Y cuando las inversiones se paran en la nación, en una sociedad, entonces la productividad también se para. Y eso hace entonces que los precios suban, porque pues no se está desarrollando y trayendo mercadeo, nuevos productos. Entonces, esa es otra razón por las que estamos como colombianos en un tiempo de crisis. Otras razones es que se está pensando, por ejemplo, en una reforma económica, lo que se llama la reforma tributaria. Se está pensando en colocar más impuestos a las personas. Y pues como el gobierno está empeñado en recoger mucho dinero, mucho más de lo que tiene, entonces, ¿cómo va a recoger ese dinero? La propuesta es, pues, vamos a colocar más impuestos. ¿Y a quiénes le colocamos más impuestos? ¿A qué grupo de personas le colocamos más impuestos? Todo eso trae un desequilibrio, trae en la mente de los ciudadanos, trae confusión y no le deja confiar realmente en las personas que se ha elegido, Michelle. Sí, Molly, es que precisamente yo creo que una de las mayores características del gobierno pagano es justamente que quiere tomar en alguna manera la posición de Dios. Entonces quiere tanto dar la ley como hacer planes para que todos vivan bien, para que haya la premisa de equidad y justicia social, que es algo muy famoso ahora dentro de los estados, y ya que asumen tantas responsabilidades, pues obviamente no pueden cumplir con todas ellas y allí es donde empieza la corrupción. Y es justamente por una premisa, y es que como hay una desigualdad y una precisa y como inequidad dentro de los territorios, pues estos no pueden trabajar para hacer sus propias cosas, sino que deben ser ayudados. Yo creo que esto va en contra tanto de principios bíblicos como de la historia que nos demuestra. Y cuando hablamos de esto, de cómo el gobierno intenta asumir todas las responsabilidades y dar todos los subsidios para todos los grupos de personas, viene a mi mente un ejemplo que da el maestro Paulo Filión, el cual habla de Suiza, un lugar en el cual tal vez el petróleo no es lo mayor, o no tiene una fruta típica, pero sin embargo se han hecho grandes comerciantes de relojes y de café, cuando ni siquiera en su país ni siquiera producen tanto café. Y los relojes fueron nada más que por su cultura, por su carácter. Así que me parece que Suiza es un ejemplo perfecto de cómo no es que los gobiernos o los territorios sean desiguales y por eso debamos ayudar siempre a los otros y por eso el Estado debe controlar lo que llega a cada uno, sino que todo va en la creatividad que Dios dio al hombre para trabajar con las herramientas que Dios también dio al hombre. Cuando los fundamentos no están basados en la Biblia, en los principios bíblicos, cuando comienzan a ocurrir todas estas desbarajustes sociales, emocionales, gubernamentales. El Salmo 11:13 lo dice: si los fundamentos son destruidos,
¿qué puede hacer el justo? Los fundamentos de una nación son las ideas que forman su constitución, la idea de Dios, la idea del hombre, la idea del gobierno. Si estas ideas son bíblicas, la nación tiene un fundamento bíblico. Pero si estas ideas son solamente humanas, entonces el fundamento no va a ser estable y las consecuencias van a ser. Yo creo que como iglesia tenemos un gran desafío, la iglesia colombiana, porque si la iglesia no cumple su labor de ser luz y de mantener en alto los principios de libertad y se permite que estas ideas erradas de gobierno se apliquen en el país como ley, entonces vamos a caer. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin a ver quién les predique? En 1 Timoteo 3:15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo, dice Pablo, ¿no? Para que sepas cómo debes conducirte. Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia tiene un llamado específico que hoy en día, en estos 4 años aquí en Colombia, nos toca ser muy intencionales, y el llamado es de discipular la nación, enseñando la verdad, porque pues tenemos ideas latentes ya pronunciadas para Colombia, que van a causarnos, si esas ideas se llevan a cabo, va a ser muy vamos a ser muy perjudicados. Por ejemplo, la idea de que se deje de seguir sacando petróleo o de parar la producción del carbón y buscar otros tipos de energías para depender la sociedad de estas cosas. Entonces, hay unas ideas nuevas que hasta qué punto sean buenas, no sé, pero que creo que van a traer muchos problemas porque alrededor del mundo, todas las naciones tratan de proveerse de los recursos que Dios ha dado en la naturaleza para el desarrollo de su sociedad. Entonces paramos esto, no sé qué va a pasar en la economía colombiana. Seguro que vamos a tener que buscar otras iniciativas, surgirán ideas porque el hombre es muy creativo, pero hay cosas complicadas que traen conflictos en la sociedad. Entonces, otra idea que está ahí latente en la sociedad colombiana es que se quiere evitar que los campesinos tengan grandes porciones de tierra y pues se les va a obligar a que las cultiven, y si no las cultivan se les va a colocar impuestos altísimos para obligarlos a venderlas y que sus tierras tengan otros dueños. Otra cosa que está pasando es lo de impuestos de renta. Anoche estaba leyendo un libro con mi esposa y algo pasó parecido en los Estados Unidos. Hubo un presidente en los Estados Unidos que tiene la propuesta de elevar los impuestos de renta de los americanos. Y dice la historia que 10,000 economistas del país hicieron un documento y protestaron y le dijeron al presidente, no haga esto, porque eso va a traer problemas para los inversionistas, para los que compran y para los que venden. 10,000 economistas del país se pronunciaron. Yo estaba pensando que eso es lo que debería pasar aquí en Colombia. O sea, nosotros no tenemos que hacer revueltas en la calle, en el sentido de, pues espero que no lleguemos a eso,
porque también pues, los cristianos no tenemos ese espíritu, pero los economistas, los que saben de economía, economía correcta, la economía que trae prosperidad, deberían pronunciarse y decirle a este gobierno, al ministro, al nuevo ministro, que es una locura tratar de colocar más impuestos sobre la renta y que si lo hace, pues que los economistas mismos le digan las consecuencias que vendrán sobre el país. Porque, por ejemplo, tú, Michelle y yo y muchos otros que no tenemos una voz, no somos famosos, ni nuestra voz resuena por toda Colombia, cada vez que hablamos, no es así, pues decirlo no tiene tanto peso. Además la gente va a decir, pues usted no es economista, no tiene autoridad para decir que nos va a ir mal. Vamos a aprobar. Pero ¿para qué vamos a aprobar algo que ya está registrado que no funciona? Entonces, ¿quiénes mejores que los economistas para decirle al gobierno las ideas de aumentar los impuestos a la renta son una locura? Lo mismo los campesinos que son dueños de sus fincas, que son los que permiten que en este país haya comida y que tienen sus tierras, que las han conseguido con mucho trabajo, sudando, porque el trabajo del campo es muy duro. El trabajo del campo es tenaz. La gente como para sembrar, para cosechar, en fin. Y que ahora por una nueva idea moderna equivocada, o sea, viene una nueva moderna equivocada, entonces los campesinos no puedan tener sus ahorros en sus tierras y que no tengan la libertad de cultivar lo que ellos quieran y usar pues la parte de tierra que ellos quieran, porque se van a ver amenazados que sus tierras se les van a quitar. Eso me parece terrible. O sea, todo eso trae, Michelle, incertidumbre. Incertidumbre en los ciudadanos, en los ciudadanos simples y en los ciudadanos comunes y en los ciudadanos pues que son más, que tienen más injerencia dentro de la sociedad, como son los grandes empresarios, los que manejan grandes fortunas y invierten en la economía para que se mueva. Incertidumbre. Creo que no hay nada más dañino en una sociedad es que los ciudadanos tengamos incertidumbre y no sepamos qué es lo que va a pasar. Peor aún, pensar que lo que va a pasar es malo, Michelle. Sí, Molly, tampoco podemos olvidar pues el centro de una sociedad que es la familia y el ataque que está recibiendo en cuanto a cómo debe educar a los hijos, pero también en cuanto a las microempresas familiares, que también es algo que, bueno, mueve mucho la economía dentro del país. Y bueno, ahora con un gobierno socialista, un gobierno que lleva a la izquierda, estas microempresas y empresas más pequeñas también se ven sometidas a tantos impedimentos y a tantos deberes, impuestos, que es imposible casi que mantener una empresa. Y lo hablo porque, bueno, muchos de las personas a mi alrededor son empresarios precisamente y no es una empresa gigante, pero es una empresa que ayuda a la economía del país. Y ahora con tanta incertidumbre, con la subida de los insumos, pues es tan difícil, pues precisamente producir aquí nacionalmente como empresas pequeñas y por eso nos vemos sujetos a lo que llega al exterior, que llega aún más caro. Claro que sí. Tenemos que pensar que realmente una nación se sostiene es por las pequeñas empresas. Es lo mejor que le puede pasar a una sociedad, que hayan empresas familiares en donde la gente pues produzca. Pero este asunto de elevar los impuestos, a elevar impuestos a los que producen, a los que mueven el dinero. Ahora la gente va a tener miedo de mover grandes cantidades de dinero. Sabes que la gente se vuelve mentirosa. La gente se va a volver mentirosa porque si le preguntan a usted cuánto dinero gana, usted va a decir, como usted no quiere pagarle tanto impuesto al gobierno y que le quiten su platita,
entonces usted va a decir lo menos, lo mínimo que pueda para que la DIAN no venga a buscar y quitarle su dinero. Eso va a crear más problemas con el asunto de la doble contabilidad. En fin, todas estas iniciativas, ideas humanistas, lo que van a crear es más ilegalidad, lo que van a crear va a ser más un caos monetario, va a crear personas más pobres porque, pues, como yo no quiero darle dinero al gobierno, trabajar para mi dinero al gobierno, entonces yo voy a declarar que soy pobre. ¿Y qué es lo que el gobierno determina que soy pobre? Ah, pues el gobierno dice que si usted gana solamente el mínimo, es pobre y no le van a decir nada. Ah, bueno, pues entonces yo me gano el mínimo. Y van a hacer documentos, cosas para mostrar que sí, que se gana. Por ejemplo, la facturación. La gente que factura correctamente, eso va a cambiar como consecuencia del plan del gobierno de recaudar dinero. Porque entonces los que compran, porque realmente los que sufren son los que compran, porque a ellos son los que se les cargan los impuestos y son los que pagan los impuestos. Entonces ellos lo que van a hacer es no pedir factura legal. En fin, el panorama es complicado, Michelle. El panorama de tener un gobierno que solamente piensa en engrandecerse, porque es que ese es el asunto. Un gobierno que solamente piensa en enriquecerse. ¿Cómo me enriquezco yo como gobierno para poder cumplir con mi presupuesto? Aquí en Colombia, todos los años, el gobierno expresa que el presupuesto no le alcanzó. Y hay una palabra que usa el gobierno y se llama, ay, se me fue, el hueco fiscal. Tenemos un hueco fiscal. Nunca el gobierno dice, uy, ya con el dinero que recogimos este año, cubrimos nuestro presupuesto. Nunca. Siempre le faltó. Siempre quiere más. Siempre está planeando. Siempre los economistas del gobierno, muy triste esto, los economistas del gobierno siempre están pensando, bueno, para eso le pagan, siempre están pensando cómo hacer a quitarle la platita a los colombianos sin que les duela, sin que hagan protesta. ¿Cómo hacer para que eso sea? Mire, están pensando colocar un impuesto a los que tengan celulares. O sea, todos. Todo el mundo usa celular. Los niños chiquitos usan celulares. Están pensando colocar un impuesto al gobierno a recoger dinero. Son ideas totalmente locas. Fue porque cuando uno compra un celular, cuando uno paga un plan de un celular, uno ya está pagando un impuesto. Un impuesto, y ahora el gobierno dice, vamos a ponerle otro poquito de impuesto para recoger ahí unos pesos. Bueno, Dios tiene un plan. Dios ha declarado que tiene un plan para liberar las naciones, ¿no? Ese es el plan de Dios. Dale, Michelle. Sí, Molly, por eso es que, bueno, aunque parece que todo el país va en declive y vemos tantas cosas y vemos tantas noticias una y otra vez que nos preocupan, pues podemos seguir con lo que Dios ya nos ha mandado, y es que podamos seguir como conociendo sus verdades acerca de esos temas tan importantes, y que también podamos despertarlos, ya que, bueno, lamentablemente en estos años, pues la iglesia no ha estado como tan pendiente de la Biblia, sino más pendiente de lo que pasa en el mundo, de las ideas humanistas, de lo que agrada, de lo que atrae a las personas. Pero realmente yo creo que, bueno, todo aprovecho para bien, y Dios está llamando también a las iglesias, a los pastores, para que puedan todos volver a la Biblia y podamos volver a aquellos principios que son los que desde el principio de los tiempos han construido civilizaciones. No solamente el pueblo de Israel, sino tantos países que han construido bajo los principios de la Biblia, en medio del pueblo, en medio de las personas. Y es porque al final la justicia la trae Dios.
Pero mientras Dios está orando, nosotros debemos ser partícipes en su plan para esta nación. Y por eso debemos seguir educándonos, hablando y promulgando sus verdades. El plan de Dios para Colombia es que Colombia sea libre. Según de Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Colombia es un país cristiano. Colombia es un país en donde hay el temor de Dios. Y si nosotros levantamos la bandera del cristianismo, nosotros levantamos las ideas correctas del hombre, la idea correcta del hombre. Esa parte es importante, levantar la idea correcta del hombre para restaurar la nación. Que el hombre es creado a la imagen de Dios. Que el hombre es propiedad de Dios. Que todo hombre es igual ante la ley. Que el hombre es amado por Dios. Que el hombre es un ser moral, capaz de tomar buenas decisiones. Si nosotros levantamos esas ideas, Michelle, aquí en Colombia, te prometo que a pesar de que haya ideas incorrectas que quieren plasmarse, las ideas correctas del reino de Dios, naturales, históricas, son más fuertes y van a contrarrestar estas ideas. Porque no solamente es ir en contra de un hombre, sino de ideas que están en muchos hombres, ¿no? Ideas que están en muchos hombres y que la plasman donde quiera que estén, una zapatería, la panadería, en la tienda de la esquina, en el deporte, en la televisión, en el cine, en todo, en los TikToks, en los YouTube, en el Instagram, en el Face, en el WhatsApp, todo el hombre, en todo lo que hace, transmite esas ideas. Pero si cambiamos esas ideas, las cambiamos y comenzamos a levantar las ideas correctas, entonces, pues la verdad es mucho más poderosa que la mentira, aunque la mentira se vea grande y se vea temerosa y se vea manipuladora y se vea arrogante y se vea arrolladora. La verdad va por encima. La verdad, los principios de verdad, de libertad, los principios de Dios. En Colombia está el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios vive en las personas. El Espíritu de Dios no vive en templos hechos de manos, 4 paredes, no. El Espíritu de Dios vive en personas. Y la mayoría de personas colombianas tienen el temor de Dios, creen en Dios, viven para Dios. Yo apelo a eso, Michelle. Apelo a que, a pesar de que hay ideas de gobierno paganas, por encima de ellas también hay ideas de gobierno, de libertad, que están registradas, que han producido naciones desarrolladas, prósperas y libres. Sí, Molly. Y no olvidemos que somos copartícipes de esa esperanza y este cambio que Dios va a traer a Colombia y pues al resto de países que hay en Latinoamérica, que lamentablemente se han dejado seducir por esos gobiernos paganos. Pero aún así, en medio del mal, pues el bien brilla y esa es nuestra esperanza. Brilla, Cristo brilla. Muchas gracias a todos los que nos ven en directo, los que nos verán en diferido. Pues es un tema que estaremos tocando una y otra vez, que nos compete, confiando en que cada palabra que decimos, cada análisis que hacemos, pues traiga luz a tu mente, a tu corazón y pueda levantar, que eso te inspire a levantar los ojos al cielo, mirar a Dios como la única respuesta a la necesidad que tenemos como seres humanos y como naciones. Pues nos vemos entonces la próxima semana. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.